Muy bien, vamos a entrar a un segmento que es absolutamente largo por todo lo que implica y los órganos que están tomados en cuenta en lo que se considera como semiología digestiva o del tubo digestivo. Como ustedes saben, anatómicamente empieza a nivel de la boca o inclusive a nivel de los labios y va recorriendo a manera de un tubo diferentes segmentos hasta llegar a la región anocecal. No solamente aquellos, sino también tenemos órganos y glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el apéndice, ¿no? Entonces, es bastante y la clínica que tenemos que ver en este tipo de pacientes también es mucho. Por lo tanto, vamos a hacerlo un poquitito más corto y resumido, chicos. Van a ver que me voy a pasar algunas diapositivas porque realmente no vamos a tener tiempo. Normalmente esto de síntomas, hacías referencia, por ejemplo, de en qué caso se presenta la diarrea, cuándo hay que pensar en serostomía, árbol lingual, etcétera, etcétera. Pero no vamos a tener. Bien, entonces hablamos primero de la elaboración de historia clínica. No se olviden que cualquier estudio de algún órgano o algún sistema siempre se inicia con la elaboración de la historia clínica y la historia clínica inicia con la anamnesis y la anamnesis inicia siempre con la filiación. Entonces, dentro de lo que es la filiación, de igual manera ustedes pondrán el nombre, la edad, el sexo, ocupación, procedencia, estado civil, etcétera. Ya no vamos a repetir aquello, pero tengan simplemente ese hábito de poder repasar y de ver las características propias de la afiliación en el caso de patología digestiva. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la edad, hay edades en las cuales, o grupos etarios en los cuales ustedes van a encontrar patología del tubo digestivo con mayor frecuencia. Por ejemplo, en los niños o en los recién nacidos van a encontrar el cólico del lactante, van a encontrar diarreas por cambios de leche, por cambio de dieta, van a encontrar en la edad preescolar, escolar, etcétera, enfermedades diarreicas, pero ya esta vez directamente relacionado con parásitos intestinal o enfermedades virales por el tipo de alimentación o el tipo de costumbre que tienen los niñitos. No se olviden de que realmente cae algo, encuentran algo en el piso y se lo ponen a la boca, ya sea que sea un pedazo de comida, una galleta, o hay muchos niños que agarran, se les cae el chicle, lo limpian un poquitito y se lo vuelven a poner a la boca. Es decir, la puerta de entrada a cualquier proceso infeccioso, sea viral, bacteriano, parasitaria, está por ahí. En cambio, en los adultos no vamos a encontrar ya eso. En, se supone, ¿no? Que si se me cae un chicle y yo ya tengo 50 años, no lo voy a estar alzando y no lo voy a botar a la boca. Imposible. Entonces, es de mayor predominio ese tipo de enfermedades de tubo digestivo en la edad preescolar escolar. También están los procesos digestivos secundarios a la ingestión de todo tipo de alimentos en los niños. Se van a su escuela, ¿no? Se compran ahí, qué sé yo, chocolates, galletas, luego pilpul, qué sé, mezclan de todo, ¿no? Absolutamente, y luego están ahí con sus náuseas, sus vómitos, sus deposiciones diarreicas, etc. Entonces, nosotros por lo menos somos quizás un poco más conscientes, los adultos estamos hablando de que no se podría, digamos, mezclar algún tipo de alimento. Digo, entre comillas, ¿no? Aquello porque tampoco es del todo cierto. No se olviden a qué edad se presentan más las enfermedades virales, por ejemplo, que afectan al hígado. A qué edad se presenta o en qué grupo etario se presenta más la hepatitis tipo A. Por ejemplo, si yo encuentro a un paciente de 8, 10 años y a otro paciente de 70 y 80 años, obviamente voy a pensar que en el niño es hepatitis tipo A y en el adulto o en el anciano puede ser una hepatitis tipo B o tipo C, ¿no? No puedo yo pensar en un niño una hepatitis tipo C, que generalmente está asociada a la ingestión de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, fíjense que hasta para eso hay que tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes, chicos, ¿ya? Relacionado a la presentación de este tipo de enfermedades. Problemas gástricos, problemas de reflujo gastroesofágico de una persona adulta, adulto joven, mayor. ¿Qué más vamos a encontrar? Úlceras gástricas, úlceras duodenales. ¿Qué más vamos a encontrar en la persona adulta o en la tercera edad? Los procesos degenerativos del tubo digestivo, los procesos neoplásicos, cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de boca o de labios, cáncer de colon,
cáncer de la región anorrectal, etcétera, vamos a encontrar. Esto no quiere decir que nunca vamos a encontrar en un niño procesos neoplásicos o un adolescente, etcétera. Sí vamos a encontrar. Los cuadros de apendicitis, por ejemplo, la apendicitis es mucho más frecuente en los niños y en los adolescentes. Si hay un dolor abdominal de ojo ilíaca derecha, ¿en qué se puede pensar si tiene clínica compatible con una apendicitis? Obvio, lo primero es apendicitis. Pero si es una persona que tiene 60, 50, 70, 80 años, yo voy a dudar que pueda ser apendicitis, ¿no? Eso no quiere decir que no se presente. Se puede presentar, pero no es la mayor casuística. Entonces yo pensaré que puede ser un problema de tiflitis o un problema de colon, no sé, colon espástico, no lo sé, cualquier otra circunstancia, pero no voy a, mi primera opción no va a ser la apendicitis. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que nosotros conozcamos un poquitito de algunas particularidades propias en la afiliación. Si hablamos del sexo, lo mismo, chicos, ¿no? No se olviden que en la mujer hay mucho más problemas de colecistitis alitiásica, litiásica, coledocolitiasis, problemas de reflujo gastroesofágico, problemas de tipo dispepsia. Es decir, aquellas causas que van a provocar una visita constante al médico y fundamentalmente a la parte de emergencia. En emergencia, quizás alguno de ustedes ya de manera voluntaria ha ido o conoce. Lo primero que llegan son los famosos que se conocen como disquinesias hepatobiliares, ¿no? Que las señoras van a emergencia a las 2, 3 de la mañana. Ay, que me he hecho renegar mi marido, ahora me está doliendo aquí debajo de mis costillas, que debe ser mi hígado, mi vesícula, y obviamente van con náuseas, con vómitos, etcétera. Eso se llama disquinesia hepatobiliar, que generalmente se puede presentar y estar asociado también a esa tensión y estrés emocional que las pacientes del sexo femenino tienen. Entonces, vean, chicos, lean por favor un poquitito esto. Ya no voy a hablar mucho porque, miren, tenemos que hablar de tantos segmentos, fíjense, desde la boca, lengua, faringe. Hay que hablar de estómago, intestino delgado, intestino grueso, ciego, apéndice. No, no, increíble. Ojalá podamos terminar. Bien, entonces lean. Se los voy a dejar, por favor, para que ustedes lean. Eso no significa que estoy dando tema por avanzado, ni que voy a preguntar de esa situación. Simplemente en los exámenes se pregunta, al menos yo hago eso, ¿no?, lo que llevo o lo que menciono en clases. Muy bien. Ahora sí hablamos, una vez que hemos hecho la afiliación, tenemos que hablar de los principales síntomas y signos del aparato digestivo, ¿ya? Y dentro de esto, didácticamente, algunos lo han clasificado en síntomas del segmento bucofaringoesofágico. Es el primer segmento del tubo digestivo que habla más o menos de lo que... Un ratito, vamos a cambiar esto, subir el último. Que habla de los síntomas que se presentan por patología tanto de la boca, de la faringe y del estómago, esófago y estómago. Y el otro segmento es del enterocólico o colónico rectal, donde hace referencia a los síntomas que se presentan tanto en el intestino delgado, en el intestino grueso y algunos órganos anexos que podemos encontrar, y los síntomas propios de la región recto-anal. Y ahí me van a ayudar a participar cuáles serían los síntomas. Entonces, empezamos, chicos. Como ven, hay un montón de cosas que tenía que decir, pero no lo vamos a hablar. Ustedes me van a dar algunos conceptos. Acá tenemos a la anamnesis, ¿no? Acá tenemos a Homero, que está babeando. Alguien, no sé si de ustedes me puede decir ¿qué entienden ustedes por estos síntomas? Es decir, ¿qué síntomas tiene el paciente que tiene trastornos que inician en el primer segmento del tubo digestivo? No se olvide, es un solo tubo, ¿no? Pero con fines de enseñanza y para que sea didáctico, uno de esos libros muy buenos que les he hablado de semiología, de Raimundo Yanio Navarro, es el que clasifica fundamentalmente por segmentos porque hay demasiada cantidad de signos y síntomas. Y en semiología digestiva, algo que quiero que quede bien en claro, señores estudiantes, es que la anamnesis es el método semiológico fundamental para llegar a un diagnóstico de enfermedades digestivas. A la inspección no van a ver mucho ustedes.
¿sí? Porque la mayoría de los órganos son internos, no vamos a poder encontrar, salvo algunos signos como distensión abdominal, etc. A la palpación es un método semiológico que nos puede brindar mucho, pero si sabemos buscar y hacer las maniobras correctas para algún determinado órgano, la percusión también y la auscultación que simplemente nos sirve para poder ver la actividad motora del tubo digestivo. Entonces la anamnesis es el fundamental, el método semiológico fundamental en semiología del tubo digestivo. Bien, chicos, a ver quién de ustedes me quiere decir qué es hialorrea. El Es la aumento de la salvación producción de saliva. productiva. Y ya, bueno, han hablado dos compañeros al mismo tiempo, está bien, el aumento en la producción de secreción salival. Eso es lo que me han dicho, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, ya, perfecto. Entonces, cualquier patología que empiece a nivel de tubo digestivo, ya sea en la boca o un poquito más hacia abajo, puede provocar aumento de la secreción salival. Pero miren, como les decía, deberíamos de haber hablado cuáles son las causas principales. Fíjense, si tenemos ni siquiera, o sea, no tienen ningún problema del tubo digestivo, supóngase que ustedes tienen aftas bucales, que tienen, a ver, herpes, que tienen, bucal estoy hablando, que tienen ustedes, ¿cómo es? Cuando sepsis dentaria, ¿no? O tienen algún problema de las encías, gingivitis, por ejemplo, obvio que va a haber mayor secreción salival a nivel de donde las glándulas parótidas, las glándulas sublingual, submaxilar, etc. Se considera normal de 1000 a 200 ml por 24 horas. ¿Se imaginan un litro de baba, perdón, un litro de secreción salival? Es bastante, ¿no es cierto? Entonces, solamente que se forma ese nivel. Entonces, esto del aumento de la secreción salival, chicos, tienen que ver no solamente con una patología del tubo digestivo como tal, sino, a ver, imagínense, si yo tengo una parotiditis, ¿qué voy a tener? Aumento de la secreción salival. Si yo tengo una muela o que está picada, no sé qué se llama, caries careada, ¿no? O que tengo algún problemita dentario que me está raspando la encía o me está raspando el carrillo, etcétera, voy a tener aumento de la secreción salival. Si yo tengo faringitis, amigdalitis, voy a tener un aumento de la secreción salival. Eso mismo hace que en las noches no podamos dormir porque estamos permanentemente deglutiendo la secreción salival, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una esofagis de reflujo, voy a tener aumento de la secreción salival, gastritis, úlcera gástrica, etcétera, o procesos neoplásicos, lo mismo. Por lo tanto, hay un montón de causas que nos van a provocar hipercialorrea, y no solamente, sino también transitoria. Transitoria quiere decir ocasional, solamente momentánea. ¿En qué casos? La hipersalivación que se presenta cuando se nos estimula el centro del apetito, el hambre, es decir, cuando ustedes ven alguna comida deliciosa, ¿qué es lo primero que decimos? Ay, se me echa agua a la boca. Entonces, ese término, ¿no? Obviamente tiene su razón, porque si tenemos algo de hambre y vemos algo apetitoso, olemos algo apetitoso, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mandando un estímulo hacia el cerebro para que pueda llegar una respuesta eh, hacia las glándulas sudoríparas para el aumento de la secreción salival. Es decir, vean un contexto muy grande. Ya les decía, chicos, cuando yo hablaba de cialorrea, 1 hora y más solamente cialorrea, ¿no? Pero ahora no lo vamos a hacer así. Cialorrea, entonces, aumento de la producción o secreción salival en 24 horas por encima de 1200 ml. Ese es el concepto. Hay que ver cualquier cantidad de patologías que se pueda presentar. Serostomía. A ver, ¿qué es serostomía? Adelante. Es la sequedad de la boca, doctor. Ya, se queda de la boca, pero por disminución de la secreción salival. ¿Ya? Disminución de la secreción salival. Entonces, esto de la disminución de la secreción salival también en los libros dice menor a 400 o 500 ml en 24 horas. Ahí se conoce como serostomía, disminución de la secreción salival. Y al igual que en el caso de la cialorrea, también puede haber inclusive causas fisiológicas o patológicas transitorias o definitivas que puedan provocar aquello. Y no solamente se trata de enfermedades puramente digestivas. Por ejemplo, la serostomía o la secreción de la secreción salival se puede presentar en problemas, por ejemplo, como una enfermedad metabólica como la diabetes.
la lengua se vuelve seca, tostada, con depapilación, etc. ¿No? Y eso, la diabetes, obviamente, más allá de que sea un problema asociado a la falta de producción de insulina en el páncreas, que es una glándula asociada al tubo digestivo, pero es una enfermedad endocrinológica. Entonces, la serostomía se considera como la disminución de la secreción salival y obviamente eso se presenta en la disminución de la, perdón, o en la sequedad de la mucosa bucal, lingual, encías, casillos, etcétera, etcétera. Pero si hablamos del tubo digestivo mismo, ustedes van a ver que puede haber disminución de la secreción salival en el caso de deshidratación. Aquellos pacientes que no toman agua, aquellos pacientes que están perdidos en el desierto, en el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay volumen o volemia, obviamente va a disminuir también la secreción salival. ¿Ya? Entonces, otro tipo de enfermedades que pueden provocar serostomía, no solamente disminución de la secreción salival, están las colagenopatías, fundamentalmente la artritis reumatoidea y más que todo la enfermedad de Sjögren, ¿no? O Sjögren que se escribe, que también viene asociada juntamente con la disminución de la secreción lagrimal. Por eso utilizan esas gotitas. Entonces, la serostomía no solamente, ¿no?, se presenta de manera definitiva en estas enfermedades, sino también puede ser transitoria. ¿Cuándo les da serostomía? Cuando alguno de ustedes, o me incluyo, ¿no?, cuando era estudiante igual, a ver, pase espada a exponerme. Ay, yo no he leído bien, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces pasaba al frente, porque es lo que nos hacían antes nuestros docentes, nos daban un almohadillazo, despierte, vaya al frente, que hemos hablado la anterior clase, ¿no? Y toda la cara blanca, porque era tiza y almohadilla, perdón. Y teníamos que hacer recuerdo qué es lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Entonces pasábamos al frente y obvio, como no leíamos, yo también incluyo, ¿no? Y algunas vez sí leía porque la vergüenza era mucha. Entonces, o cuando exponíamos algún tema que nos daba algún docente, ¿qué es lo que sentimos nosotros? Nerviosismo. Y cuando hay nerviosismo, ¿qué se siente? Que la boca se vuelve seca, que la lengua se pega al paladar, ¿no es cierto? Entonces, puede haber transitoria de causa emotiva, ¿ya? La serostomía. Por eso es necesario que ustedes vean no solamente el concepto, sino las causas que pueda haber para la disminución de la secreción salival. Y obviamente hablamos de cáncer de la parótida, la glándula parótida, de las glándulas submaxilares, sublinguales, litiasis, hialolitiasis, que evita que la saliva que se esté produciendo pueda llegar hacia la cavidad oral y la boca se seque, ¿no? O la destrucción, por ejemplo, las parótidas, que puede haber provocar la destrucción de esa glándula y de los acinos que provocan saliva o que producen saliva. Entonces hay varias causas que producen tanto cialorrea como serostomía. Ardor lingual. A ver, el ardor lingual está facilito, su nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Es una sensación urente o quemante que el paciente refiere en el dorso de la lengua, fundamentalmente en el dorso de la lengua y a nivel de la punta, por éxito, ¿sí? O el borde, perdón, de la lengua. Entonces, este tipo de ardor lingual también es común, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Me está ardiendo la... Tomo algo caliente, siento que me quema. Tengo que tomar friecito, apenas tibio. O a veces dicen, ¿sabe qué, doctor? Me invitaron un poquito de ají y me ha empezado a arder la lengua. No, no es que no sepa comer ají o llagua, sino que esa sensación que el paciente refiere hay que ver si es solamente una sensación o de verdad hay algún tipo de lesión a nivel de la lengua que esté ocasionando que presente ese tipo de síntoma, ¿no? Porque es un síntoma. Obviamente en el examen físico ustedes tendrán que revisar muy bien la lengua para ver si no tiene algún tipo de lesión aftosa, micótica, una plaquita por ahí, o una leucoplaquia, etcétera, ¿no? Pero lo característico del ardor lingual es que se presenta en pacientes fundamentalmente que están tensionados, que están estresados, estamos hablando de personas mayores, adultos mayores, o también puede ser carencial, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la disminución del ácido ascórbico, del complejo vitamínico, etcétera, B1, B6 y B12, estamos refiriéndonos. Y además puede también presentarse en otro tipo de alteraciones o enfermedades como en la diabetes. Es muy común que en la diabetes el paciente tenga la lengua, como ustedes están viendo acá, ¿no? Casi seca, fíjense, casi seca, depapilada, es decir, está
parece lustrado, ¿no es cierto? No se olviden que acá hay las papilas filiformes y fungiformes, parece resquebrajada inclusive, ¿no? Y alguna especie de lesiones sobresalientes blanquecinas pequeñas que son muy sensibles a la percepción de este tipo de síntomas. Ardor lingual, que es muy común. ¿Ya? Y puede haber también procesos de esofagitis de reflujo, gastritis, etcétera, etcétera. Halitosis, ¿qué es la halitosis, señores estudiantes? Doctor, la litosis es un aliento desagradable. Ya, mal olor del aliento. Y este es un problema que sí a nosotros nos van a encontrar en realidad. Inclusive nos incomoda a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿quién de ustedes va a negar que tiene mal aliento cuando despierta? Todo el mundo, ¿por qué? Porque en la noche, mientras estamos descansando, el descanso nocturno y todo lo demás, por más que nos hayamos cepillado muy bien los dientes, pues nos despertamos con un aliento un poco más fuerte, un poco más pesado, porque precisamente la cavidad oral está lleno de gérmenes que transforman algún residuo alimenticio, la descamación de las células que son permanentes de la mucosa o el carrillo, la lengua, etcétera. O en su momento también, ya les he dicho que existe siempre un reflujo gastroesofágico, aunque no tengamos una patología en mínima cantidad, y aquello determina obviamente que el contenido digestivo vuelva a esófago y muchas veces hasta sube hasta la orofaringe y eso va a determinar también la litosis. Entonces la litosis es el mal aliento, en otras palabras, y mucha gente, muchos pacientes tienen este tipo de problema que es muy notorio y ustedes han debido ver, quizás algún vecino, vecina, compañera de curso, colegio, etcétera, que cuando se acerca y nos dice hola, él viene con su halo, ¿no? Intenso Ustedes han olido el hociquito de los cachorritos, ¿no es cierto? De los perritos se hablan, ¿no? Están ahí jugando con su naricita y de repente abre su boca y bosteza. Y tiene un aliento bastante peculiar la boquita del cachorro. Entonces, fíjense que hay personas, hay pacientes que tienen un aliento, pero absolutamente bárbaro, impresionante, y no sirve de que se estén cepillando a cada rato, que agarren su enjuague bucal, o que están con su chicle Halls, o su spraycito para quitar el aliento, etcétera, que eso obviamente ayuda, pero de manera transitoria. Entonces, la halitosis es el mal aliento. Pero ahora hay que saber por qué. O sea, mucha gente, doctor, ¿sabe que tengo mal aliento? Y no puedo darle beso a mi chica, por eso no tengo mucho, ya no, solamente por eso camino yo solito, no quiero tener ni novia ni nada de nada, doctor. Ya, perfecto. Entonces es un problema tan psicosocial esto de la halitosis, por favor, chicos, es muy serio esto, ¿no? Entonces, este mal aliento hay que ver en su real dimensión. ¿Cuál es la causa de la halitosis? O sea, no simplemente tengo halitosis, ahí cómprese y chupe pastillas Hals o de menta. No, esa no es la solución. Hay que buscar la causa, el por qué. Entonces, ese mal aliento que el paciente se refiere, obviamente puede ser cierto o no, porque hay pacientes que tienen, ¿no? un problema psicológico y dicen, mi aliento apesta a rayos, doctor. Y cuando nos acercamos y queremos sentir el aliento y la verdad no tiene nada. U otros dicen, oh, doctor, yo ni me cepillo los dientes y mi aliento parece, eh, qué sé yo, agüita de rosas o qué es. Y ni bien se nos acerca y nos da un tremendo lapo, no es que no tenga mal aliento, a veces tiene mal olfato el paciente, ¿no? Para no sentir su aliento. Entonces, si nosotros hablamos de halitosis, tenemos que ver cuál es la verdadera dimensión de esta enfermedad. ¿Dónde se genera la halitosis? ¿Por qué se genera la halitosis? Y ahí tenemos lo que les decía. No sé si aquí tengo, bueno, creo que esta era la imagen. Esta es la imagen que he sacado del mismo libro. ¿Se fijan? La halitosis como causa puede ser muchísimas causas, pero el 90%, señores estudiantes, de las causas de halitosis radican en la misma cavidad orofaríngea, ¿no? No busquen otras enfermedades que dermatológicas, que estómago, que no sé qué. En la cavidad orofaríngea. ¿Y qué hay en la cavidad orofaríngea? Obviamente, primero la boca, la lengua, las encías, los casillos y la arcada dentaria. Y más atrásito está la faringe, orofaringe y las amígdalas. Entonces, ahí es donde asienta la mayoría de las causas de la halitosis.
La mayoría, el 90%. Entonces, ustedes tendrán que buscar si tiene sepsis dentaria, si tiene cualquier tipo de lesión, aparte de que si tiene muy buena higiene o no tiene muy buena higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, luego tendremos que buscar algunas otras enfermedades que son del aparato respiratorio. Por ejemplo, ahí están las sinusitis. ¿Ya? La sinusitis, los pólipos nasales, la gripe, el resfrío, etcétera, etcétera, que por la presencia de gérmenes va a generar la formación de olores característicos que van a bajar a la cavidad bucal, ¿no? Pues la comunicación que existe en la orofaringe por detrás, y se va a eliminar por la boca. O problemas respiratorios, fíjense, acá tenemos, ¿no? La neumonía, por ejemplo, dependiendo del tipo de germen, abscesos pulmonares, que también nos puede dar a nosotros, o nos da en realidad, si es que está comunicado con bronquios de drenaje, la eliminación a través de la entrada y salida de aire, la eliminación por la boca de olores característicos peculiares que corresponden a un absceso, dependiendo del tipo de germen que existe, ¿no? Entonces, no solo aquello, sino también a nivel del pulmón, que es un emuntorio. No se olviden, por ahí también se secreta o se elimina algunas sustancias o tóxicos fundamentalmente volátiles. Por ejemplo, si nos hemos tomado, bueno, no, hoy día no, hoy día es Todos Santos, no tenemos que recibir a nuestras almitas, y más todavía con la pandemia que se ha perdido mucha gente, pues es nomás necesario, cumpliendo nuestras tradiciones, y aquellos que queremos nuestras tradiciones, ir un ratito a las mesitas o a los altares que se arman para, para ir a recibir a nuestros muertos según nuestras tradiciones, ¿no? No solamente en Bolivia, es a nivel nacional, internacional, esto del Día de Muertos, y obviamente yo también voy a ir después del mediodía a ver su tumbita de Imama. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Comemos, qué sé yo, tomamos bebidas alcohólicas, fumamos cigarrillo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el alcohol y todo lo demás, después de que entra el tubo digestivo, pasa a la circulación enterohepática, se absorbe la sangre, de la sangre va hacia los pulmones a través de la circulación menor, y obviamente, como es volátil, se va a pasar hacia la vía respiratoria y se elimina por la boca, ¿sí? Entonces hay varias circunstancias que van a hacer que ocurra aquello. En problemas digestivos, obviamente ahí está la esofagitis de reflujo, neoplasias de esófago, gastritis agudas, gastritis crónicas, cáncer de estómago, duodenitis, úlcera gástrica, es decir, un montón de cosas que nos van a hacer, y no solamente eso, ¿no es cierto? Van a las hernias de hiato diafragmático, hernias de esófago, divertículos, que van a determinar que los alimentos o la secreción se ande guardando o estancándose ahí, y genere la putrefacción respectiva para provocar un mal aliento. Si hablamos, por ejemplo, del tubo digestivo, ahí está el fetor hepático, ¿no? Cualquier patología del hígado, como por ejemplo la hepatitis, la cirrosis hepática, o fundamentalmente la insuficiencia hepática, cuando el hígado ya no es capaz de desintoxicar o eliminar los metabolitos, va a provocar un olor. Por eso mismo decimos, el paciente tiene insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque hay un olor característico penetrante que se llama fetor hepático. ¿Ya? O en el caso de la diabetes también, es decir, estamos hablando de enfermedades ya que por la circulación van a llegar hacia el área pulmonar. En los pacientes que tienen diabetes, el azúcar muy, muy elevada, ¿qué es lo que va a ocurrir? El aliento, ¿no? Siempre decimos el aliento cetónico, el olor a fruta o a manzana o a acetona, que se va a eliminar por la boca, y gracias a eso nomás hacemos el diagnóstico. Está con cetosis diabética este caballero o este paciente. Por lo tanto, lo que quiero que se quede claro antes de que termine esta clase, chicos, es que el 90% de las causas de halitosis radican en la cavidad orofaringe, y el resto van a ver si es el tubo digestivo, cuáles son las causas en la vía respiratoria y enfermedades sistémicas o circulatorias o endocrinológicas. Muy bien, chicos, vamos a quedar ahí, tenemos menos de un minuto. No sé, vamos a ir describiendo, ya les he dicho, simplemente los principales síntomas y signos, sin detenernos como lo hacía antes. Antes, 2 horas hablar solo de cielo ya. Muy bien, chicos, y no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que estamos hablando hasta aquí: cielo ya, serostomía lingual y halitosis. Adelante. Hola, hola, hola. Está claro, Todo bien, doctor. doctor. Ya, perfecto, chicos.